Hola, soy Juan Marín y en este vídeo que os he preparado junto con María Valero vamos a ver el uso de sintaxis en el programa estadístico R. Los objetivos que perseguimos es, en primer lugar, hacer una breve introducción a R y a continuación ver cómo usar la sintaxis de este programa y terminar con un ejemplo viendo cómo se utilizaría para filtrar datos de un conjunto que tengamos en nuestros archivos. Empezamos hablando de qué es R. R es un software libre que nos ofrece un lenguaje y un entorno de programación que nos permite realizar análisis estadístico y gráfico. Nos proporciona un conjunto de herramientas y modelos estadísticos, gráficas de alta calidad, un lenguaje de programación orientado a objetos y también puede usarse como una herramienta de cálculo numérico, del mismo estilo que podrían ser GNU Octave o MATLAB. También nos permite extender el programa básico a partir de paquetes alojados en el repositorio oficial desarrollado por la comunidad de usuarios o escribir nuestras propias funciones. Tradicionalmente se ha pensado que R es un programa difícil de usar y que la curva de aprendizaje es elevada. Sin embargo, una vez te inicias, quizá descubres que no es para tanto. Y además existen módulos o programas que hacen más fácil de usar R. Entre ellos, quizá los más interesantes sean RStudio, que es un conjunto de aplicaciones que nos permiten ver de manera integrada tanto la sintaxis como la consola de ejecución de R, como las gráficas y archivos adicionales que queramos manejar, y TinR, que es realmente es un editor de texto donde podemos ver el lenguaje resaltado en colores y además tiene determinadas ayudas para seleccionar las funciones o los conjuntos de datos ya cargados. En cualquier caso, si bien no es tan complicado como siempre se ha dicho, el uso de R, lo que sí que es cierto es que es un paquete que está orientado a los archivos de sintaxis, que son archivos texto que se pueden crear y editar con cualquier editor, bien sea Notepad++ o el Notepad que viene con el Windows o con Microsoft Word o con OpenOffice o con cualquier editor de textos. Como cualquier lenguaje de sintaxis que se precie, la sintaxis de R también tiene un código o una marca que nos indica que las líneas son comentarios y no deben ser ejecutadas como instrucciones. Es este cuadradillo que se consigue utilizando la tecla de Alt gráficos con el número 3. Aquí tenéis un ejemplo de unas líneas de sintaxis con la primera línea comentada y luego dos instrucciones concretas de R. En principio la sintaxis nos va a servir para dos funciones principalmente. Por un lado, tener un registro de las acciones que hemos realizado en nuestros análisis y por otro, y no menos importante, nos permite editar y reutilizar instrucciones usadas anteriormente, bien en un mismo proyecto de análisis o en algún otro proyecto de análisis que hayamos realizado en el pasado. Vamos a ver un ejemplo de cómo usar la sintaxis. Nos vamos a ir a la consola del programa. Esto es lo que vemos al abrir el programa y vamos a editar en primer lugar una instrucción. Vamos a escribir una instrucción usando una de las que nos ponen aquí en los ejemplos. Pongamos citation y los paréntesis. Y aquí nos sale el resultado de la instrucción. Aquí tenemos la instrucción y el resultado. Si quisiéramos guardar esto en la sintaxis, es tan fácil como seleccionarlo, copiarlo, irnos a nuestro archivo de sintaxis, que de momento no tenemos ninguno, pues vamos a crear uno nuevo como un archivo de texto. Tenemos un documento de texto, es el nuevo, lo abrimos. Y aquí pegamos nuestra sintaxis. Ya lo tenemos. Guardamos y ya lo tenemos actualizado. Pero también podríamos usar el documento de texto para crear instrucciones que luego pegásemos en R. Por ejemplo, vamos a seleccionar, vamos a fijar el archivo de trabajo, set w paréntesis, comilla, vamos a ponerlo en G, dos puntos, R. Esta instrucción la podemos coger, copiamos y la pegamos en la consola de R. Y podemos comprobar que ha hecho efecto porque
get w, y vemos que la ha incluido en el sitio que toca. Vamos a ver otro ejemplo y de paso aprovecharemos para saber cómo filtrar un subconjunto de datos. En primer lugar, para filtrar el subconjunto de datos podemos utilizar determinados operadores. El operador de menor que, mayor que, menor igual, mayor igual. El doble símbolo de igual significa igual exacto y esto significa no igual o distinto, porque el signo de admiración, como veremos a continuación, es la negación del igual es distinto. Luego podemos usar el AND o el doble AND para hacer una combinación de como i de dos condiciones, o la barra o la doble barra para elegir la combinación de condiciones, pero en este caso con OR. Si queremos que se cumpla una condición, aquí tenéis un ejemplo de la instrucción que podríamos utilizar. En primer lugar, vamos a decir que el contenedor del nuevo subconjunto de datos es un objeto que se va a llamar matriz 1 con el guión bajo 10. A este objeto le vamos a asignar el resultado de la operación que viene a continuación, que es elegir dentro del objeto matriz 1 aquellos que cumplan la condición de que en la columna mes tengan el valor 10. Instrucción que nos permite mostrar la matriz seleccionada. Del mismo modo o de manera análoga, si quisiéramos que se cumplieran dos condiciones, dentro de los corchetes lo que vamos a indicar es la primera condición, el AND porque queremos que cumplan las dos, y la segunda condición. En este caso es que el mes, o sea, los valores de la matriz 1 en la columna mes sean 10 y en la columna turno sea una M mayúscula. E imprimiríamos a continuación el resultado. Vamos a usar todo este código como ejemplo de sintaxis. Voy a seleccionarlo todo, lo voy a copiar y lo voy a pegar directamente sobre la consola de R. A ver qué le pasa. Podéis imaginar qué va a ocurrir porque estoy pegando, fijaros lo que estoy pegando un conjunto de texto que empieza con una almohadilla, luego viene una instrucción, luego viene algo con una almohadilla y luego una instrucción. ¿Creéis que vamos a conseguir hacerlo bien? Vamos a elegir pegar y a ver qué pasa. Como veis, ha cogido todo el documento y ha separado lo que es un comentario y no hace nada de lo que es una instrucción, y a continuación da el resultado de esa instrucción, más de nuevo un comentario y no genera ningún tipo de informe o acción, más una instrucción que genera su resultado. Como podéis ver, este subconjunto de aquí es un subconjunto limitado del anterior, donde tenéis el mes 10, todos estos son registros del mes 10, pero del mes 10 solo los tres primeros corresponden a los que tienen un turno con M, que son los que ha seleccionado la segunda condición. Por supuesto, para que esto haya funcionado, antes deberíamos haber cargado un conjunto de datos que tuviera el nombre de matriz 1 con las variables o con los elementos que luego pueden ser filtrados. Para finalizar, recordaros lo que hemos hecho en este vídeo, donde hemos visto qué son, para qué sirven y cómo se usan los archivos de sintaxis en R, y hemos realizado un ejemplo que nos permitía también filtrar datos de un subconjunto más amplio. Si queréis obtener más información acerca de este software o su uso, podéis dirigiros a la dirección que se comenta en esta transparencia.